Señor. Marcos capítulo 10. Del 46 al 52. Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El estudio de esta noche lo hemos titulado Milagro de Misericordia. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra y de poder reflexionar en ella. En tus manos nos estamos poniendo en este momento y te suplicamos que por medio de tu Espíritu, Señor, nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, este pasaje está en Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Y este estudio lo hemos titulado... Disculpen un momentico que está haciendo ruido. Milagro de misericordia. Y está basado, como dije, en Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Bueno, el primer milagro que realizó Jesús tuvo lugar en Caná de Galilea. Caná era una aldea de Galilea, cerca de Nazaret, y ese milagro consistió en que Jesús asiste a unas bodas y de pronto sucede un imprevisto y el Señor convierte el agua en vino. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, los versos del 1 al 11, aparece este relato. Este milagro que nos ocupa hoy se produce en las cercanías de la ciudad de Jericó. Desde Nazaret, en el norte de Galilea, hasta Jericó, en el sur de Judea, Jesús llenó toda aquella zona de Israel con un sinnúmero de milagros que mostraban de manera absoluta su poder sobre la naturaleza, su poder sobre la enfermedad y su poder sobre los demonios. Todas estas eran credenciales, evidencias de que Él era quien decía que era, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Estos milagros demostraron tanto su deidad como también su compasión. El último milagro, el digamos mayor de todos, ¿no? La resurrección de los muertos, aún estaba por llegar. Pero antes de ese último y más grande milagro, el Señor tenía que convertirse en el siervo sufriente, en el ungido que llegaría a ser rechazado, y en el soberano, o sea, el Señor soberano se convertiría en el Cordero expiatorio de Dios. Y de acuerdo con el calendario divino, Jesús se hallaba en camino a Jerusalén, pero en esta ocasión sería la última vez. Como dice en el capítulo mismo de Marcos 10, del 32 al 34, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, ya Jesús estaba en camino a la muerte, en camino al cumplimiento del plan eterno de Dios, y mientras iba en ese camino, seguía llenando las necesidades de las personas que aparecían ante él, muchas de ellas relacionadas con sanidades, oportunidades para el Señor mostrar su compasión y sobre todo su misericordia. Hermanos queridos, ninguno de nosotros merece absolutamente nada. Y todo lo que Dios nos ha dado desde el comienzo mismo de la salvación, con todo lo que podemos disfrutar de esa salvación, es por pura misericordia. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado en ocasiones en que nos encontramos en situaciones difíciles de salud? Quizás nosotros o algún familiar que amamos o algún amigo o algún hermano, y oramos, y Dios dice que sí, y lo dice por misericordia. Hemos experimentado esa compasión y esa misericordia de primera mano, porque nuestro Dios es bueno. Ahora Él no está obligado a darnos absolutamente nada. Lo hace por amor y lo hace soberanamente. Y no siempre la respuesta de Dios a nuestras oraciones por salud no siempre son sí. Hay momentos en los que Dios dice que no. Y por cierto, no tiene que darnos absolutamente ninguna explicación. Él es Dios y no nosotros. Aún así nos enseñó a pedir. Aún así prometió sanar. Pero tomar las Escrituras y forzarlas al punto de querer que digan que Dios siempre tiene que sanar es un error. Es una mentira. De hecho, sabemos que un día nos vamos a ir, porque un día Dios dirá que no a una petición por sanidad. Y esto que vamos a considerar en esta noche es un milagro de misericordia. Qué importante es la palabra misericordia. Qué importante es que la mantengamos en nuestra mente. Ella nos impulsará a la gratitud cada vez que Dios incline su rostro para oír nuestras oraciones. En este relato de Marcos vemos la curación de uno de los dos hombres ciegos, porque eran dos, como vamos a ver comparando este evangelio con otros. Pero aquí se enfoca Marcos en uno solo. Y quiero que veamos varias ideas de este pasaje. Primero, la fe de este hombre ciego. Y en los versos del 46 al 48 vamos a leer. Si alguien puede ayudarme, por favor lea alto, despacio y claro. Marcos 10 del 46 al 48. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le arrepentían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, hermano, gracias. Después de cruzar el río Jordán desde Perea y volver a entrar en Israel, Jesús y aquellos que le acompañaban, dice la Biblia, que vinieron ¿a dónde? Vinieron a Jericó. Y desde Jericó el Señor emprendería el arduo ascenso de aproximadamente 6 horas de la empinada cuesta que lleva a Jerusalén. Allí había una gran multitud que acompañaba a Jesús, y además de esa
gran multitud estaban sus discípulos. Esto había atraído el interés de muchos de los habitantes de Jericó. Como ya sabemos, porque lo hemos leído en los evangelios, el Señor Jesucristo en este tiempo se convierte en el gran centro de interés, tanto más porque ya la noticia de la resurrección de Lázaro a la vida, de la muerte a la vida, había llegado colina abajo desde Betania. La gente quería ver al hombre que había sido capaz de hacer semejante cosa, aparte de otras historias relacionadas con sanidades y con milagros que seguían a Jesús. Ahora, en la multitud que se alineaba a lo largo del camino por el que Jesús pasaba, había un hombre. Bueno, en realidad sabemos que eran dos, pero aquí Marcos se enfoca en uno llamado Bartimeo. Bartimeo tenía un problema muy grande. Era ciego. Los que disfrutamos del privilegio de poder ver, no somos capaces de imaginar lo que significa estar ciego. Aún cuando con el peso de los años, con el peso y el paso de los años, vamos perdiendo la vista. Y nos damos cuenta cuán necesario es poder ver. Imagínense a este hombre que era ciego y, como su nombre indica, era hijo de Timeo, junto con su desconocido compañero ciego. Ahora que solo Marcos nombre a Bartimeo, nos hace pensar que este hombre había llegado a ser un personaje conocido, probablemente dentro de la iglesia primitiva, porque este hombre, al conocer a Jesús, no solo recibe la sanidad física, no solo recibe ojos para ver, capacidad de ver físicamente, sino que además recibe ojos espirituales para poder ver las maravillas de Dios. En otras palabras, este hombre no solo recibió sanidad física, sino sanidad espiritual. Este hombre fue salvo y probablemente había llegado a ser muy conocido en la iglesia primitiva, y quizás esto llevó a Marcos a enfocarse específicamente en él. Este hombre estaba sentado junto al camino. Era ciego, pero además de ciego, estaba ¿qué? Mendigando, una condición que llevaba a la otra. Una persona ciega, incapacitado de ver, es incapaz, y en aquel tiempo más todavía, de poderse ganar el sustento por sí mismo, y entonces tenía que depender de la caridad de otros y pedía limosna. La ceguera era muy común en el mundo antiguo, sobre todo porque ellos carecían de los recursos médicos y los adelantos que usted y yo podemos disfrutar en nuestros tiempos. Por eso las personas morían mucho más joven que nosotros, debido a las condiciones de salud. Y la ceguera era muy común. Sabemos que era causada por defectos de nacimiento, en otros casos por heridas o enfermedades. El mal era algo tan conocido para los oyentes de Jesús que él emplea esto una y otra vez para ilustrar la ignorancia espiritual. Por ejemplo, Mateo 15, 14, si alguien puede leerlo. Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí no está hablando de ceguera física, ahí está hablando de ceguera espiritual. Jesús está empleando esto como una ilustración. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18.
Sigue, hermano. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Todo esto es un énfasis en las condiciones espirituales del hombre. La gran bendición de llegar a conocer el Evangelio y toda la libertad espiritual que implica eso. Vista para los ciegos, libertad para los oprimidos, ¿verdad? Sanar a los que tienen un corazón quebrantado. Bueno, una y otra vez el Señor emplea esta enfermedad, la ceguera, como una ilustración de la ignorancia espiritual. Los mendigos también eran muy numerosos en Israel. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, verso 3. Lucas 16, 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Bueno, el mendigar era muy común. Y más cuando la persona que lo hacía estaba imposibilitada. Ese era el único medio que tenía para ganarse la vida. Los ciegos, así como todos con discapacidades, eran personas despreciadas, reducidas a la mendicidad, y de hecho algunos los consideraban como pecadores peores que otros bajo el juicio de Dios. Por ejemplo, en Juan 9:8, Juan 9:8, si alguien puede leerlo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, y también tenemos Juan 9, verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ellos pensaban que la ceguera era un resultado del juicio de Dios. Este está ciego, algo malo hizo. Y eso era todo lo que estaba relacionado con esta enfermedad. Ahora, en respuesta a la pregunta de Bartimeo sobre lo que estaba ocurriendo, porque él pudo escuchar, los transeúntes le dicen que Jesús y sus acompañantes estaban pasando por allí. ¿De dónde lo sabemos? Porque Marco no lo relata. Bueno, en Lucas capítulo 18, 36 y 37, si alguien puede leerlo. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí en este pasaje de Marcos, ya vimos cómo lo dice Lucas, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, preste atención. ¿Cómo se dirige al Señor? Hijo de David. Y segundo, clama por misericordia. Dos cosas sumamente importantes. Pero antes veamos que dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. La palabra griega es raxos, dice, significa clamar a voz en cuello. El hombre estaba gritando, y a veces, como aquí, significa gritando y pidiendo ayuda. Y lo hizo de esta manera: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En lugar de referirse a Jesús como Nazareno, sabiendo u oyendo, como dice, que era Nazareno, no se refiere a él como Nazareno, no se refiere a él asociándolo con su pueblo natal de Nazaret. Se dirige a Jesús sorprendentemente con el título de Hijo de David. ¿De dónde sale este título? Bueno, era un título mesiánico. Era una declaración de fe. Él estaba creyendo que Jesús era el Mesías, hijo de David. Según el libro de Samuel, el libro segundo de Samuel, capítulo 7, el Mesías era el hijo más importante de David, el heredero de su trono.
sería el rey que llevaría a cumplimiento todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a David. Sabemos que Jesús era descendiente de David, como lo eran su padre terrenal José y su madre María. Este hombre reconoce que Jesús es hijo de David. Es un acto de fe, una declaración de fe. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La reiterada petición de Bartimeo a aquel que reconoció como el Mesías fue: ten misericordia de mí. Hermano, esa es precisamente la oración de un perdido, que reconoce que está perdido. Es la oración de aquel que Jesús describe en Mateo capítulo 5 cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de pobreza financiera, económica, está hablando de pobreza espiritual. Alguien que reconoce que está perdido, que no tiene esperanza aparte de lo que Dios pueda ofrecerle. Y es aquel que es capaz de clamar por misericordia. Si una persona no llega a los pies de Dios, a los pies de Jesús, de esta manera no va a llegar de ninguna otra. El camino hacia la salvación es un camino de humillación, en el que uno reconoce que es un pecador, número uno. Segundo, que en consecuencia está perdido. Y esa perdición es saber que vamos directamente al mismo infierno. Señor, no lo merezco, pero ten misericordia. Ten misericordia de mí. ¿Cómo llegaste aquí? Hay mucha gente que saben que están, pero no saben cómo llegaron. Habría que preguntarse, ¿en qué creen que están? Porque si no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay salvación. Usted podrá estar en una iglesia nominalmente, su nombre registrado 20, 30, 40 años, haberse bautizado, saberse toda la Biblia, las palabras correctas y aún así ir al mismo infierno. No hay salvación. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y nacer de nuevo es el reconocimiento de que estoy perdido. Ten misericordia de mí. Esta era una súplica de alguien en aflicción. Para este hombre era algo más que simples palabras. Era un clamor del corazón. Es el clamor por salvación. Un clamor que no puede engañar a Dios porque sale del corazón. Y el único que tiene la capacidad para mirar ahí es Dios. Este hombre sabía que no merecía nada. De hecho, según la teología en la cual él se desenvolvía, la teología judía, su ceguera era maldición de Dios sobre él por su pecado. Al pedir misericordia estaba pidiendo una bondad inmerecida. El ciego estaba reconociendo que era un pecador. ¡Qué tremendo milagro antes que se produjera el milagro de la sanidad física! Yo creo que el milagro ya se produce cuando el hombre clama. Lo que vemos después fue consecuencia de eso. No podemos perder el enfoque y pensar que porque Dios nos devuelva la salud física es lo más importante. Lo mejor que le puede pasar a una vida es conocer a Dios, nacer de nuevo, aunque un segundo después te vayas de este mundo. Vaya, si realmente creemos lo que dice la Biblia. Creo que el mayor error que alguien puede cometer es vivir en esta tierra muchísimos años y al final irse sin Cristo. Este hombre vio la luz antes que sus ojos se abrieran. ¡Qué tremendo! El triste ruego de Bartimeo y sus clamores reiterados por misericordia no provocaron ningún tipo de simpatía en la multitud.
Ningún ser humano es capaz de hacer lo que solo Dios hace. No te engañes. Si quieres recibir misericordia, no la esperes de los hombres. Si quieres recibir el perdón de tus pecados, ningún ser humano te lo puede otorgar. Y cualquiera que diga que puede, te está engañando. Muchos de ellos, incluso los que iban delante, es decir, los que estaban encargados de controlar la multitud, ¿qué era lo que hacían? Léanlo ahí. Le reprendían. ¿Por qué no te callas? Qué fácil es estar del otro lado de la acera, mirando fría y despiadadamente al que se está hundiendo, al que está ciego, al que está sordo, al que ya no puede ir más bajo. Bendita situación, porque es en esas situaciones donde la gente se vuelve a Dios. Yo lo he dicho tantas veces. A veces clamamos porque queremos que alguien conozca a Cristo. Bueno, si te conoces, sabrás, como yo lo sé, porque lo veo en mi vida, no porque lo leí en un libro de teología, no, porque lo he visto en mi vida. A veces la comodidad nos vuelve indiferentes. A veces la ausencia de problemas nos vuelve independientes. Creemos que podemos sin Dios y unas pocas horas de dolor tienen la gloriosa capacidad de despertar nuestra conciencia. Por eso cuando estás orando por alguien que quieres que conozca a Cristo, debes estar consciente de que Dios muchas veces deja que esa persona toque fondo. Como aquel hijo pródigo que hasta que no llegó al fondo mismo, no volvió en sí. La gente allí con una actitud indiferente, cállate. Pero su desdén hacia este mendigo marginado, que se estaba convirtiendo en una molestia, no fue una limitación para él. No se dejó vencer por la actitud fría e indiferente de la gente. Porque cuando uno sabe que tiene una gran necesidad y ha intentado una y otra vez resolver ese problema y no puede, como aquella mujer desesperada que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y que llegó a Jesús pensando si solo pudiera tocar el borde de su manto. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos y por ninguno había podido ser curada. Cuando yo leo esas historias de la Biblia y trato de que mi corazón esté en lo que estoy leyendo, lo primero que hago es comparar esas historias antiguas con lo que hoy puedo vivir. Porque siguen ocurriendo una y otra vez sin importar la cultura y los años que hayan pasado. Porque los seres humanos seguimos siendo los mismos. Hasta que Dios termine la historia humana, el hombre seguirá siendo el mismo. Pecador, perdido. Somos pecadores y debido a que somos pecadores, somos frágiles, hermanos. Somos frágiles. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que hay gente tan soberbia que cree que Dios tiene que inclinarse delante de ellos cuando no podemos pasar un día sin comer, sin dormir, sin tomar agua? Y cuando van pasando los años, lo que no nos duele por aquí, nos duele por allá. Una y otra vez Dios nos está recordando que somos polvo. Y al polvo vamos a volver. Vanidad de vanidades, creer que merecemos algo. Este hombre no se dejó vencer. Tenía un problema y él sabía que aquel Jesús, el hijo de David, era el único que podía solucionarlo. En lugar de dejarse vencer, ¿qué hizo? Yo no creo en la gente que viene a la iglesia
con necesidades y que por alguna razón, algo que ven en la iglesia, los desanima. Yo creo que cuando una persona tiene una necesidad profunda, primero, viene buscando a la persona correcta. Y lo primero que hace es darse cuenta que ninguna otra persona puede resolver su problema. Y puede entrar a la iglesia y ver todo tipo de creyente y contemplar quizás algunas actitudes malas, pero va a decir, yo no vine aquí por ellos. Estos no pueden resolver mi problema. Yo vine aquí por Dios, por el Señor. Y Él es el único que va a solucionar mi gran necesidad. ¿Qué hace que alguien persista? Primero, esa profunda necesidad espiritual, ese corazón quebrantado. Todos podemos recordar cuando llegamos a los pies del Evangelio, y probablemente llegamos a los pies del Evangelio creyendo que las iglesias eran el cielo en la tierra. Yo nunca voy a olvidar cuando ingresé en el seminario, yo tenía una idea un poco extraña de lo que era estudiar en un seminario bautista. Pero muy pronto me di cuenta, desperté rápido la realidad, que aunque estudiaba en un seminario, mis compañeros de seminario no eran santos. Se estaban preparando para ser pastores como yo. Pero les gustaba hacer bromas. Reían. Eran jóvenes que habían dedicado su vida a Cristo, pero el seminario no era el cielo. Y me di cuenta que si quería pasar bien el tiempo, debía darme cuenta que ellos eran seres humanos y tener un poco de paciencia. Hay otros que entraron y no pudieron pasar la prueba porque no entendían que los pastores hicieran bromas, jugaran. Bueno, imagínense lo que es tener un grupo de jóvenes de lunes a viernes preparándose para ser pastores. El seminario de La Habana no era un convento. A veces hay gente que viene a las iglesias pensando lo mismo. Muy pronto se va a dar cuenta que no. Hay gente que va a estar dispuesta, a veces sin intención, pero se va a poner en el camino a estorbar el que quiere llegar al Mesías. Pero si la persona verdaderamente está enfocada en lo que necesita, nada ni nadie le va a apartar. Esto que yo estoy diciendo lo enseña la Biblia. Y no solamente lo vemos en Bartimeo. Usted podrá recordar otras historias de gente que no molestes al maestro. ¿Se acuerdan la misma mujer que quería llegar allí a tocar el manto? Y que algunos podían ver esto como una interrupción. De pronto le dicen a Jairo, ya no moleste más al maestro. Tu hija se murió. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? No temas. Cree solamente. Yo creo que para nosotros sería totalmente saludable entender de qué se trata esto. De una relación entre dos. Y uno de los dos en realidad son tres. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es entre Dios y nosotros. Desde el comienzo hasta el final. Es a Él a quien le vamos a dar cuenta. Porque fue Él quien nos salvó. Es Él quien prometió cuidarnos todos los días hasta el fin del mundo y quien además empeñó su palabra para proveer nuestras necesidades. El hombre no se desanimó, dice la Biblia, clamaba mucho más fuerte. No se iba a dejar vencer. Señor, ¿se acuerdan la mujer que fue donde estaba Jesús y Jesús le dijo, con el problema de su hija, ten misericordia de mí?
Y él le dijo, no soy mandado sino a los hijos. El pan es para los hijos, no para los perrillos. Y aquella mujer no se desanimó. Aquí tampoco veo un hombre que se desanimó, clamó mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué sucedió? Vamos a leer los versos del 49 al 52. Aquí está la respuesta del Señor, aquí está el poder del Salvador para este hombre desesperado. Ahora el centro de atención del relato pasa del ciego y desesperado mendigo al Señor, el Creador, el Dios sobrenatural. Entonces, como una muestra de simpatía que caracterizaba las sanidades de Jesús por todos los necesitados, dice la Biblia que se detiene. El Señor siempre se detiene. Hoy andaba con mi esposa conduciendo y ella me decía, no hables por teléfono. Es verdad, las únicas que pueden hablar por teléfono y conducir son las mujeres. Y a veces hasta hablan por teléfono, se maquillan y conducen. Bueno, los hombres, y en el caso particular, no puedo hacer varias cosas a la vez. Tengo que hacer una. Y el Señor nos libró de un accidente. Fue algo que al principio pensé que alguien había hecho algo mal. Sí, lo hizo mal, pero el problema es que yo también hice otra cosa mal. Y si llego a tener un accidente, las evidencias iban a estar, porque yo ando con una cámara en el auto. Y cuando la policía preguntara qué pasó, le dije, oye, por la misericordia de Dios, no tuvimos un accidente. Me dijo, sí, gracias a Dios que el Señor no duerme. Y es verdad, el Señor no duerme. Él siempre está pendiente. Y cuando clamamos, a veces lo único que podemos decir es, Señor, ayúdame. ¿No le ha pasado eso? De hecho, a mí me ha sucedido que las oraciones más breves generalmente son las más desesperadas y las que con mayor rapidez el Señor me ha contestado. Es como si Dios dijera, déjame tirarle un salvavidas porque este está pura misericordia. Pero qué bueno es pensar que el Dios del universo, el Señor de señores, se detiene a escucharnos. Y lo hace conmigo y lo hace contigo. Y dice, y mandó a llamarle. Mi problema y el tuyo le importa tanto a Dios que se detiene. Yo sé que muchas veces somos infieles. Hacemos cosas que están mal. Y lo primero que sucede cuando esto ocurre es que el diablo nos susurra a la mente, se acabó. Ya Dios terminó contigo. Eres un falsante, un hipócrita. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Yo creo que siempre hay una oportunidad para volver a Dios, volver arrepentidos, pero volver a Dios. Y nunca dejarnos engañar porque ya Dios no me va a escuchar. Dios se olvidó de mí. El amor de Dios es incondicional. La respuesta del Señor cambió la actitud del gentío hacia Bartimeo. Fíjense esta gente que lo mandaban a callar, aquella gente indiferente, fría ante la necesidad de este desesperado, cuando Jesús se detiene y lo manda a llamar, la gente cambió. Quizás con la esperanza de ver otro milagro, no sé.
Llamaron al ciego y ahora le dicen, ten confianza, levántate. Ellos estaban probablemente mal motivados, ¿verdad? Pero este hombre aprovechó la oportunidad. Tuvo una fe audaz, sin dudas ni vacilaciones. Se arriesgó a todo. Se jugó, como se dice, todo por aquel hombre único, aquel hombre singular, el Dios hecho carne. Reacciona de inmediato, dice, entonces el ciego, arrojando su capa. Yo veo un acto de fe aquí, es como decir, ya yo aquí no vuelvo, se acabó, se levantó y tal vez guiado por alguien de la multitud vino a Jesús. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Una gran pregunta. La pregunta del Señor revela una actitud muy distinta a lo que vimos en el estudio anterior. ¿Se acuerdan de Juan y Jacobo? Señor, queremos que nos concedas algo. Este hombre fue desesperado. Y el Rey del cielo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ofreció para servir a un pecador degradado, humilde, marginado e indigno. Ese es el Evangelio. Si no conoces ese Evangelio, no has conocido el verdadero Evangelio. Le dio la oportunidad a aquel hombre a que expresara públicamente su necesidad. Y lo hace. Maestro, que recobre la vista. Al usar los términos maestro, quería decir mi amo, Señor. Él mismo se puso en sumisión a Jesús como su soberano. A diferencia de Jacobo y Juan, que estaban compitiendo por una posición, que creyeron que merecían esa posición exaltada, este hombre vino a Jesús creyendo que no merecía nada. Solo vino clamando misericordia. Solo vino pidiendo lo que no merecía. El hecho de haber pedido que recobrara la vista sugiere que no había nacido ciego. Tras tocarle los ojos, según Mateo 20:34, y de decirle, recíbela, como dice Lucas 18:42, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. El uso del verbo griego soso, salvado, que se usa a menudo en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación en lugar de otra palabra, iomai, que significa curar, junto con el reconocimiento mesiánico que este hombre hizo de Jesús, indica que Bartimeo y el otro ciego no solo recibieron sanidad física, sino también salvación eterna. Ahí hay un propósito con las sanidades. Alcanzar el alma más que alcanzar el cuerpo. Y enseguida Bartimeo recobró la vista junto con su compañero y los dos hombres felices. ¿Qué pasó? Dice que seguían a Jesús en el camino. No puede haber otra respuesta de alguien que ha tenido un encuentro verdadero con Jesús. Quiere seguirle. No necesita que lo arrastren para seguir a Jesús. Seguir a Jesús es un privilegio. Servir a Jesús es un gozo. Pero antes es necesario haber estado ciego. Antes es necesario haber recibido ojos para ver. Porque de lo contrario nunca una persona llegará a entender de qué se trata estar con Cristo. Es querer seguirle. Es querer servirle. Yo veo aquí varias enseñanzas, hermano. Primero, encontramos un ejemplo o un modelo de la salvación antes de la cruz. Jesús no había muerto todavía. Se salvó a crédito, como todos los que se salvaron en el Antiguo Testamento, que la Biblia llama justos. Bartimeo entendió que era un pecador y que estaba bajo el juicio de Dios y lo único que podía salvarlo era la misericordia divina. Reconoció que Jesús era el Mesías
que también era el Señor soberano. Eso es salvación, tal como se presenta en el Antiguo Testamento. Segundo, la respuesta de Jesús muestra que Él no ignora a quienes claman a Él por misericordia. ¿Qué dice Mateo 11:28? Si alguien puede leerlo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero antes hay que sentirse cargado. Estar cargado por la carga inmensa del pecado. Entonces no vas, si no estás cargado, no vas a ir a Él. Él no ignora a nadie que viene a Él con un corazón necesitado, humillado. Jesús es profundamente compasivo ante la súplica de pecadores heridos y perdidos. Ese es el mensaje del Evangelio. No importa de quién se trate ni la condición en que esa persona está. Tenemos que hacerle entender con la ayuda de Dios su condición. Con amor, pero con la verdad. Explicarle lo que dice la Biblia sobre la condición de la persona que está sin Cristo. Explicarle que el cielo es real, pero también el infierno es real. Explicarle que ese es el lugar a donde van las personas condenadas. Anoche por alguna razón se me quedó el texto que habla y serán lanzados al lago de fuego. Y allí serán atormentados por los siglos de los siglos. Y yo imaginaba, lago de fuego. ¿Por qué el Señor empleó esta ilustración? No le puedo encontrar otra explicación que, aunque empleó un lenguaje simbólico, está hablando de un lugar real, donde la persona es atormentada por toda una eternidad. ¿Puede alguien imaginarse eso? Bueno, nuestra mente no logra comprender. ¿Castigado para siempre? Algunos llegan a decir, Dios es injusto, es demasiado. Pero cuando tú contrastas esto con lo que es el pecado y contra quién nosotros pecamos, entonces tiene sentido. Tenemos una deuda que no vamos a llegar a pagar nunca, no podemos pagarla nunca. O dejas que Cristo pague o pagas tú. ¿Y cómo vas a pagar? En el infierno. ¿Y cuándo vas a terminar? Nunca vas a terminar porque esa deuda es impagable humanamente. Por último, aunque el Señor Jesús tiene poder absoluto sobre la enfermedad, Jesús no vino simplemente a sanar enfermos. Fue parte de su ministerio. Demostró su poder sobre la enfermedad, pero no vino simplemente a curar enfermos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Está mal orar por los enfermos? No. Pero más que por la salvación o por la sanidad física de alguien, necesitamos orar por la salvación de esa vida. Si realmente no conoce a Cristo, ¿qué haces con que Dios le devuelva a alguien su salud y permanezca en incredulidad? Miren, con todo el amor del mundo, lo mejor que usted puede hacer por alguien que ha estado cerca de la muerte y Dios le devolvió la vida, es decirle, mira, esta es una oportunidad, otra más que Dios te está dando. No te vayas a creer que Dios te dio simplemente esto para que estés más cómodo. No. Es una oportunidad y puede que sea la última. No lo sabemos. De verdad oramos por la gente con esa pasión para que se salven. Creemos que la mayor necesidad del hombre es esa precisamente, la salvación. Qué bueno es saber que creemos en un Dios todopoderoso y muchas veces tiene misericordia. Señor, mira, ahora tengo este problema, sáname. Y Dios nos sana muchas veces con
médicos, otras veces sin médicos. Pero hay momentos en los que Dios dice que no. Pero piense en lo maravilloso que es enfrentar una situación como esa con Cristo. Bueno, Señor, tú eres Dios, eres soberano. Si has determinado que este sea el medio para irme contigo, Señor, lléname de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente no puede entender que usted esté sentenciado a muerte, con un cáncer terminal, sometiéndose a tratamientos de quimioterapia o cualquier otra cosa, y en lugar de avanzar, hay malas noticias, y sin embargo, usted permanece en paz. Porque es muy fácil tener paz cuando Dios responde que sí, pero ¿y cuando diga que no? Al final, esto no es más que una estancia muy breve. Cuando uno compara lo que se vive de este lado con la eternidad, es una estancia muy breve, hermanos. Mientras vamos a la casa del Padre. Al final es de lo que se trata. Nuestro viaje a la casa del Padre. Casa que si pudiéramos ver, no quisiéramos estar de este lado. Pero mientras tanto, la responsabilidad que Dios nos ha dado es, trata de llevar contigo los más que puedas. Habla a cuanta gente puedas, de todas las maneras que puedas. Esto no es un juego. Hermano, esto no es un juego. Piénselo. ¿Cuánta gente empezó con usted en los caminos del Señor que ya no están aquí? Algunos, quizás muchos, porque ya se fueron para el cielo. Piénselo. ¿Cuántos hermanos nuestros de esta iglesia, de la Iglesia Bautista del Camino, ya no están en el cielo? Y nosotros tenemos la esperanza de que para allá vamos. No, no están aquí, están en el cielo. Exactamente. Se han ido. Están en la casa del Padre. Esto es real. Ahora piense cuántos no están en la casa del Padre. Y según lo que nosotros creemos por la Biblia, están en el infierno. Y por mucho que tratemos de buscar una manera, la Biblia no la da. Solo hay un camino. Mi pregunta es, ¿estás tú seguro de que vas al cielo? ¿De que eres un hijo o una hija de Dios? Si no estás seguro, resuelve ese problema. Es más, cuando lo puedes hacer aquí ahora, o cuando yo termine, sal corriendo, móntate en tu auto, ve despacio. Ve despacio. O antes de irte en tu auto, ora y pídele perdón al Señor. Me decía una hermana que uno de sus hijos varias veces se le había acercado y le ha dicho, yo no estoy seguro de que soy cristiano. Y ella siempre le decía, bueno, arrepiéntete y cree ahora. Es mejor que sobre y no que falte. Necesitamos estar seguros, hermanos. Esto no es un juego. Cualquiera de nosotros se puede ir para la eternidad en un segundo. Estás haciendo algo porque aquellas personas que amas y están ciegos puedan ver. Acuérdate que como ciego, por mucho que tú llegues con tus buenos argumentos y les digas, mira aquí, no van a ver. En otras palabras, no son tus argumentos, no son tus ideas, están ciegos. El único que les puede dar vista es Dios. Por eso necesitas orar, Señor, ilumina esas mentes, que puedan entender. A veces la gente dice, ese no se convirtió porque el pastor, imagínese el pastor predicando una hora, o ese pastor era un viejo. No, hermano, el evangelio es el que es poder de Dios.
Y ninguno de nosotros sabe en qué momento Dios puede usar cualquier palabra relacionada con el Evangelio para despertar a alguien a la vida. Si usted ama a las personas que dice amar, usted tiene que estar haciendo algo por ellos, orando y predicándoles el Evangelio. Si no, hermano, usted no ha creído en nada, de verdad. Todos los días tiene que preguntarse, ¿será mi hijo cristiano? ¿Será mi hija? Y de vez en cuando sentarse con ellos y decirle, tenemos que tener una conversación muy seria. No estoy seguro de que eres cristiano. Hijo mío, yo quiero verte en el cielo. Ah, pastor, pero ya yo lo he hecho tantas veces. Vuelve a hacerlo. Hazlo hasta que te quede aliento. Es demasiado lo que está en juego, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Yo no sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario.